En una de las colonias más antiguas de la ciudad, se alzaba una mansión que, aunque imponente por fuera, guardaba en su interior un silencio profundo. Era la casa de don Julián Herrera, un hombre de negocios que había trabajado toda su vida para amasar una gran fortuna. Sus paredes altas y sus portones de hierro eran testigos de los años de éxito, de las fiestas que en otros tiempos llenaban de música los pasillos, y también del vacío que dejó la partida de su esposa. Ahora, a sus 65 años, don Julián vivía rodeado de lujos, pero en soledad. El mármol brillante de los pisos y los muebles elegantes parecían más fríos de lo normal, porque hacía tiempo que en esa casa ya no se escuchaban carcajadas, ni canciones, ni la vida cotidiana que da calor al hogar. Lo único que mantenía en pie el ánimo del millonario era su hija, Anita, una niña de apenas 10 años. Anita era alegre, curiosa, con una mirada llena de ternura, pero también con esa tristeza disimulada de los niños que saben que algo falta. Desde que su madre falleció, se había vuelto aún más cercana a su padre, aunque don Julián no siempre encontraba las palabras ni el tiempo para llenarla de cariño. En su intento de protegerla, la rodeaba de comodidades, juguetes y vestidos hermosos, pero había algo que el dinero no podía darle, la atención y la compañía que tanto necesitaba. Anita asistía a una escuela privada, rodeada de niños que lo tenían todo, al menos en apariencia. Sin embargo, la pequeña cargaba con una dificultad que comenzaba a preocuparla: las matemáticas. No importaba cuánto estudiara con los tutores que su padre contrataba, los números parecían bailar frente a sus ojos y nunca lograba comprenderlos del todo. Cada tarde volvía a casa con la cabeza baja, temerosa de que su padre se decepcionara de ella. Don Julián, aunque intentaba mostrarse paciente, sentía frustración al ver que ni los mejores maestros lograban ayudar a su hija. En su interior se preguntaba: ¿por qué, si tengo el dinero para pagarle todo lo que necesita, mi niña sigue sufriendo? Al otro lado de la ciudad, la realidad era completamente distinta. En un barrio polvoriento, lleno de calles empedradas y casas humildes hechas con esfuerzo, vivía Marisol, una niña de 12 años. A diferencia de Anita, Marisol no tenía juguetes nuevos ni ropas de lujo. Sus días estaban marcados por el trabajo duro: ayudar a su abuela, doña Lupita, a vender dulces en la esquina, recoger cartón y botellas para conseguir unas cuantas monedas, y aún así conservar el deseo de estudiar. Marisol era aplicada, le gustaba aprender, y aunque sus cuadernos estaban gastados y sus lápices cortos, siempre encontraba la forma de salir adelante en la escuela pública a la que asistía. Doña Lupita, una mujer de 70 años, era su único sostén. Había criado a Marisol con el cariño de una madre después de la tragedia que les arrebató a los padres de la niña en un accidente. La abuela, aunque cansada por los años y las enfermedades, no dejaba de repetirle a su nieta: «Mira, hijita, uno puede ser pobre, pero nunca ignorante. Estudia, porque eso nadie te lo va a quitar». Y Marisol, con esa sabiduría heredada, entendía que el conocimiento era un tesoro que brillaba incluso en medio de la miseria. Dos mundos tan distintos parecían destinados a no cruzarse jamás. Por un lado, la mansión silenciosa de don Julián, rodeada de lujos que no podían curar su soledad ni resolver los problemas de su hija. Por el otro, la casa humilde de Marisol y doña Lupita, donde no sobraba nada, pero reinaba el calor humano, la fe y la esperanza. Nadie podía imaginar que la vida estaba a punto de entrelazarlos, que el destino uniría a una niña pobre con un millonario, y que de ese encuentro surgiría una lección capaz de conmover a todos los que escucharan la historia. Era una tarde soleada, de esas en que la ciudad parece dividirse en dos: las sombras alargadas de los barrios ricos y el bullicio sencillo de las colonias humildes. En ese contraste, en ese mismo instante, comenzaba a gestarse una historia que demostraría que la verdadera riqueza no siempre está en los bolsillos, sino en el corazón. El jardín de la mansión estaba limpio y ordenado. Los rosales recién podados, el pasto corto, la fuente al centro con su murmullo constante. Anita, con un cuaderno en las manos, caminaba de un lado a otro sin ganas de abrirlo. El sol de la tarde se filtraba entre las hojas de una jacaranda, y las sombras formaban dibujos que a ella le gustaba seguir con la punta del zapato. A lo lejos, detrás de la reja de hierro, se escuchó el crujido de una caja arrastrándose por la banqueta. Anita levantó la vista por curiosidad y la vio: una niña más grande que ella, delgadita, de trenzas apretadas y mirada firme, empujando con esfuerzo un montón de cartón atado con una cuerda.
Marisol se detuvo junto a la reja para tomar aire. Se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y miró con respeto el interior del jardín. No era la primera vez que pasaba por esa calle, pero casi nunca se detenía. Ese día, sin embargo, su respiración cansada y el peso de la caja le pidieron una pausa. Anita, tímida al principio, se acercó un poco, sin cruzar la línea de grava blanca que marcaba el límite de la casa. «Hola», dijo Anita bajito, como si temiera romper la tranquilidad del lugar. Marisol volteó, sorprendida de que alguien le hablara desde adentro. «Hola», respondió con una sonrisa breve. «Disculpa, ¿no te molesta si descanso tantito aquí?» Anita negó con la cabeza y se acercó un paso más. Vio las manos de Marisol, raspadas en los nudillos. Notó también que sus tenis estaban gastados, pero limpios. Esa limpieza le pareció importante, como una señal de cuidado. Se miraron un segundo en silencio, cada una tratando de adivinar quién era la otra. «¿Qué llevas?», preguntó Anita, queriendo continuar la conversación. «Cartón», contestó Marisol. «Lo junto para venderlo. Me alcanza para unas tortillas, para frijolitos, ya ves. A veces también junto botellas». Anita bajó la vista a su cuaderno. Lo apretó contra el pecho. Yo tengo tarea», confesó. «De matemáticas». Marisol inclinó la cabeza, curiosa. «¿Y cómo te va con eso?». Anita dudó. Luego, en un impulso que ni ella misma entendió, dijo la verdad. «Mal. No entiendo nada. Los números se me revuelven. Me da miedo que mi papá se enoje. Ha contratado maestros, pero, como que no me sale». Marisol dejó la cuerda sobre la banqueta. Se acercó un poco más a la reja. Vio el cuaderno con la portada de flores, sin arrugas, con letras bonitas en la etiqueta. Su expresión cambió. Dejó de parecer cansada y en sus ojos apareció una luz que Anita no había visto en nadie, la luz de quien sabe que puede ayudar. Anita dudó apenas un instante y extendió el cuaderno por entre los barrotes. Marisol lo tomó con cuidado, como si fuera algo valioso. Con el dedo siguió los renglones de la hoja. Era una serie de fracciones y problemas de repartir panés y manzanas entre amigos. Exhaló suave. «No es tan difícil como parece», dijo, tranquila. «A veces los maestros lo explican como si todos entendiéramos desde antes. Pero no te preocupes. Te voy a enseñar como me enseñó mi abuela». Anita se enderezó, clavando los ojos en ella. «¿De verdad me puedes enseñar?». «Claro. Nomás me dejas tomar tantita tierra del jardín», sonrió, señalando el borde del sendero. «Y si tienes una ramita o algo, mejor». Anita miró a su alrededor. A unos pasos, había ramitas caídas de la jacaranda. Corrió, recogió una delgada, y volvió con la prisa de quien ve nacer una esperanza. Se la pasó a Marisol a través de la reja. La mayor se agachó y, con la rama, dibujó un círculo grande sobre la tierra húmeda. «Imagina que este círculo es una tortilla», dijo. «Una tortilla grandota. Si tú y yo tenemos hambre y partimos la tortilla en dos, ¿cuántas partes salen?». «Dos», contestó Anita, casi sin pensar. «Eso. Entonces tenemos dos medias tortillas. Cada una es la mitad». Mira, trazó una línea que cortó el círculo por la mitad. «Esto es una mitad. Ahora, si llegan tu papá y Petra, la señora que te cuida, y todos quieren, ¿qué hacemos?». Anita sonrió. «La partimos en 4. «Exacto», dijo Marisol con alegría. 4 cuartos. Cada cuarto es más chiquito que la mitad, ¿verdad?». «Sí». «Entonces, cuando veas medio y un cuarto, ya sabes que medio es más grande que un cuarto. Porque la tortilla partida en 2 da pedazos más grandes que si la partes en 4. ¿Sí me sigues?». «Sí», dijo Anita, sorprendida de lo sencillo que sonaba. «Sí, sí te sigo». En la ventana del segundo piso, detrás de una cortina pesada, don Julián observaba con los brazos cruzados. Vio a su hija arrodillada, muy atenta a una niña desconocida del otro lado de la reja. Frunció el ceño, primero con extrañeza. Luego, con una sensación que hacía mucho no sentía, curiosidad. No distinguía las palabras,
pero entendía que había una especie de clase improvisada. Bajó la mirada a su reloj, como queriendo recordar a qué hora llegaría el tutor. Alzó la vista de nuevo. Anita reía. Ahora, dijo Marisol, dibujando otra tortilla, si te pongo 3/4, ¿cuántos pedazos son? 4, contestó Anita, y tomamos 3. Eso. Y es más o menos que una mitad. Anita dudó un segundo. Sin embargo, Marisol esperó, paciente, con la ramita quieta. No apuró la respuesta. Dejó que el pensamiento caminara despacio. Más, dijo Anita al fin. 3/4 es más que una mitad. ¿Por qué? Porque si partes en 4, 3 pedazos son más que 2 pedazos de 4. Y la mitad serían 2/4. Marisol aplaudió despacio, sin hacer ruido, como una complicidad. Muy bien. Eso es. ¿Ves? No estabas fallando tú. Te faltaba que te lo contaran con algo conocido, con algo que puedas ver. Anita bajó la mirada al círculo en la tierra. Por primera vez, los números tenían sabor a tortilla recién hecha y no a una pared fría. Le cayó una risa chiquita, de alivio. ¿Otro? Se animó. Otro, aceptó Marisol. Vamos con manzanas. Imagina que tienes 2 manzanas y te regalan una más. ¿Cuántas tienes? 3. Ajá. Ahora, si yo tengo 5 manzanas y le doy 2 a mi abuela, ¿con cuántas me quedo? Con 3, respondió Anita sin esfuerzo. Bien. Ahora hagamos una cosa más difícil. Si tienes una tortilla entera y te comes 1/4, ¿cuánto te queda? Anita frunció la nariz, como pensando. Marisol dibujó de nuevo el círculo dividido en 4 y borró con la mano uno de los cuartos. Te quedan 3/4, dijo Anita. 3/4. Eso. Ya ves cómo sí puedes. En el segundo piso, don Julián relajó un poco los hombros. Había en la escena algo limpio, honesto. No había regaños. No había prisas. Solo había 2 niñas, una enseñando con paciencia, la otra aprendiendo sin miedo. Sintió una punzada en el pecho al recordar cuántas veces vio llorar a Anita frente al cuaderno, cansada de no entender. Pensó en los tutores, en su lenguaje complicado, en su impaciencia disimulada. Y pensó en esa niña de trenzas, con los tenis gastados, que hablaba de tortillas y manzanas como si se tratara del secreto mejor guardado. Señor, susurró una voz a su espalda. Era Petra, el ama de llaves, que había aprendido a caminar sin hacer ruido para no perturbar los silencios de la casa. Siguió la mirada de su patrón hacia la reja y la escena en el jardín. ¿La conoce?, preguntó, en voz baja. No, respondió él, sin apartar la vista. Pasaba y se detuvo. La muchachita se ve lista, dijo Petra con una ternura que no disimuló. Y la niña, mire nada más a la niña, señor. No la había visto así de concentrada desde... No terminó la frase. No hizo falta. En la banqueta, Marisol devolvió el cuaderno. Anita lo tomó con ambas manos, como si ahora pesara menos. Gracias, dijo. ¿Cómo te llamas? Marisol. ¿Y tú? Anita. Mucho gusto, Anita, dijo Marisol. Te explico otro si quieres. Anita asintió con fuerza. Sus ojos brillaban. Sí, sí. Pero, déjame traerte agua. Debes tener sed. Marisol quiso decir que no hacía falta. Se detuvo. Miró su caja de cartón. Miró sus manos. Tenía la boca seca. Asintió con discreción. Gracias. Anita corrió hasta la cocina del jardín, una pequeña construcción junto a la terraza. Petra ya venía de regreso con un vaso y una jarra. Anita lo tomó y volvió corriendo, cuidando de no derramar. Alcanzó la reja y extendió el vaso entre los barrotes. Marisol bebió a sorbitos, con calma, sintiendo el frescor bajar por la garganta. Devolvió el vaso con un gracias que se le escapó sincero. ¿Y por qué juntas cartón?, preguntó Anita, ya con confianza, sentándose en el borde de una jardinera. Para venderlo por kilo, contestó Marisol. Un señor del mercado nos lo compra. Con eso mi abuela y yo salimos. A veces ponemos un puestecito de dulces.
A mí me gusta más la escuela, pero hay que ayudar. Yo también extraño a mi mamá, dijo Anita de pronto, sin transición. Ella me explicaba despacito. Desde que no está, se le trabó la voz. Marisol apretó la ramita entre los dedos. Comprendió sin preguntar. Mi abuela dice que cuando uno extraña a alguien, está más atento a lo que otros sienten, dijo suave. Por eso aprendo a explicar. Me gusta que la gente no se sienta perdida. Anita respiró hondo. Era extraño, pero hablar con Marisol la tranquilizaba. En la ventana, don Julián escuchó ese extraño, pero me tranquiliza que se intuía en la postura de su hija y sintió un cálido orgullo, mezclado con un remordimiento antiguo. Se preguntó cuánto tiempo llevaba sin sentarse a explicarle una tarea. Se preguntó cuándo fue la última vez que se detuvo a mirar cómo aprendía. A ver, Anita, retomó Marisol, volviendo al juego de las tortillas. Si tienes 2 mitades, ¿cuántas tortillas completas tienes? 1. Bien. Y si tienes 4 cuartos, ¿cuántas tortillas completas? 1, respondió con una sonrisa cómplice. Eso. Y si sumas 1/2 más 1/4, ¿qué es? Anita abrió mucho los ojos. Se mordió el labio. Marisol no apuró. Volvió a dibujar el círculo, lo partió en 4 y sombreó 2 cuartos. Mira. 1/2 es lo mismo que 2 cuartos. Si le agregas 1/4 más, ¿cuánto es? 3 cuartos, dijo Anita. Exacto. Y 3 cuartos es menos que una tortilla entera. Por eso, si te falta 1/4, ya está completa. Anita soltó una risa amplia, esa risa limpia de descubrimiento que los niños tienen cuando, de pronto, todo encaja. Movió las manos en el aire como quien abraza algo invisible. Ahora sí lo entiendo, exclamó, sin gritar, pero con una alegría que llenó el jardín. Petra se llevó una mano al pecho. Don Julián cerró los ojos un segundo, reteniendo esa imagen, guardándola en un lugar seguro de su memoria. ¿Te puedo hacer yo una? Preguntó Anita, entusiasmada. Venga, dijo Marisol. Si tengo 8 rebanadas de pastel, improvisó, mirando la fuente como si ahí estuviera un pastel, y me como 3, ¿cuántas me quedan? Te quedan 5 de 8. Es decir, 5 octavos, respondió Marisol sin pensarlo mucho. Y si te comes otra, te quedarían 4 octavos, que es lo mismo que 2 cuartos, que es lo mismo que una mitad. Sí. Anita dio un pequeño golpe de alegría con el puño sobre su rodilla. Sí. El viento movió las hojas de la jacaranda. Una nube pasó lenta y dejó al jardín en una sombra suave. En la banqueta, un perro callejero olfateó las ruedas de la caja y siguió su camino. La ciudad, con sus ruidos de motores lejanos y vendedores ambulantes, parecía seguir su vida sin darse cuenta de que, en ese rincón, había 2 niñas cruzando un puente invisible. ¿Y en tu escuela, te enseñan así? Preguntó Anita, con genuina curiosidad. A veces sí, a veces no, dijo Marisol. Pero mi abuela me enseñó a aprender con cosas de la vida. Con tortillas, con frijoles, con panés. Cuando entiendes con cosas de verdad, ya luego los números dan menos miedo. Anita asintió, mirándola como se mira a una hermana mayor que sabe un secreto. Pasó los dedos por la orilla del cuaderno, sintiendo las hojas como si fueran nuevas. Ojalá pudieras, empezó a decir, y se calló. No sabía cómo terminar la frase. No quería sonar mandona ni pedir demasiado. Marisol entendió lo que no se dijo. No era necesario adelantarse. Ella tampoco quería comprometerse sin hablar con su abuela. Se limitó a sonreír, a dejar en el aire la promesa de otra tarde como esa, sin forzar nada. Te voy a dejar un truco, dijo, como quien entrega un amuleto. Cuando veas fracciones, piensa primero en la tortilla. No te vayas directo al número. Dibuja si puedes, aunque sea en tu cabeza. Y no te apures. Los números no corren. Tú decide el ritmo. Los números no corren, repitió Anita, como saboreando la frase. Eso, dijo Marisol. Tú los esperas. Y cuando estén listos, se acomodan. En el segundo piso, don Julián se apartó al fin de la ventana. Caminó lento hacia su escritorio. Se detuvo al ver una foto vieja de su esposa,
sonriendo con Anita de bebé en brazos. Le habló a Petra sin girar del todo. «Que no las molesten», pidió. «Déjalas un rato». «Sí, señor», respondió ella, con una pequeña reverencia de respeto. De vuelta en la reja, el sol había regresado y pintaba de oro el polvo de la banqueta. Marisol acomodó la cuerda en torno a la caja. Levantó la vista. «Ya me voy, Anita. Tengo que alcanzar a mi abuela antes de que cierre el señor del mercado». «Gracias por enseñarme», dijo Anita, abrazando el cuaderno. «Tú sí me hiciste entender». Marisol bajó la mirada con modestia. «Gracias a ti por escuchar». Anita, de pronto, corrió hacia el rosal más cercano y tomó con cuidado una flor que se había caído al suelo. Se la pasó a través de la reja. «Para ti», dijo, con timidez. «Para que te acuerdes de que me ayudaste». Marisol tomó la flor como si fuera una joya. La sostuvo con ambas manos, sintiendo el peso ligero, el olor suave. «Me voy a acordar», prometió. «Y tú acuérdate de la tortilla». «De la tortilla», repitió Anita, riéndose. Marisol empujó la caja. Avanzó 2 pasos y se detuvo. Volteó una última vez. Anita la saludó con la mano, y ella respondió el gesto. Luego se echó a andar, dejando tras de sí un rastro de cartón, polvo y una pequeña brisa de esperanza. Anita se quedó mirando la tierra dibujada. Pasó la punta del zapato por encima del círculo, y luego, con cuidado, lo volvió a trazar. No quería que se borrara tan rápido. Quería que su papá, si bajaba, lo viera y le preguntara. Quería contarle que las fracciones ahora eran tortillas. Quería contarle que no estaba sola. En la ventana del despacho, don Julián ya no miraba. Pero la imagen de su hija escuchando atenta se le había quedado pegada en el corazón. Había observado suficientes negociaciones y tratados como para reconocer cuando alguien transmite de verdad. Esa niña de trenzas lo había hecho. Sin títulos. Sin pizarrón. Con tierra, una ramita y una tortilla imaginaria. Nada más. Anita cerró el cuaderno, lo abrazó, y caminó hacia la casa con pasos lentos, saboreando el momento. En su mente, los números dejaron de corretear desordenados. Ahora obedecían. Ahora tenían forma. Volteó una última vez hacia la reja, como esperando ver a Marisol todavía ahí. No estaba. Pero la flor en su mano le recordó que los encuentros inesperados dejan señales pequeñas, suficientes para saber que algo nuevo comenzó. Y en ese silencio amable, el jardín no se sintió tan grande. Ni la mansión tan fría. Ni la tarde tan larga. Porque una niña había explicado con paciencia, y otra había entendido. Y desde la ventana, un padre había visto. Y algo, muy adentro, había cambiado. A la mañana siguiente, Anita se despertó con una idea fija que le brincaba en el pecho como pajarito inquieto. Quería que Marisol regresara. Desayunó apenas 2 cucharadas de su yogurt y sin terminar el jugo, salió al jardín con el cuaderno apretado contra el pecho. Petra la vio desde la cocina y sonrió en silencio. Conocía ese apuro de las niñas cuando el corazón ya decidió algo. ¿A dónde con tanta prisa, mi niña?, preguntó, secándose las manos con un trapo. Aquí, tantito, respondió Anita. Voy a esperar. ¿Esperar a quién? Petra ya lo sospechaba, pero quería escuchar el nombre. A Marisol. Petra asintió despacio, guardándose su comentario. Había algo en esa amistad recién nacida que le recordaba que las mejores cosas llegan sin ruido. Llevó una jarra de agua fresca y un plato con galletitas de vainilla y los dejó sobre la mesita de la terraza, como quien no quiere interrumpir, pero sí acompaña. Marisol no tardó en aparecer. Venía por la misma banqueta, empujando otra caja de cartón, con la trenza un poco más suelta y la misma mirada firme. Al ver a Anita junto a la reja, se le iluminó la cara con una sorpresa cálida. Pensé que ya no te iba a ver, dijo, abriendo un poco las manos. Yo te estaba esperando, contestó Anita. ¿Te puedes quedar un ratito? Solo un ratito, lo que puedas. Marisol miró hacia ambos lados, como midiendo el tiempo y las obligaciones que sabía que tendría al rato con doña Lupita. Un ratito sí, aceptó. ¿Traes tarea? Anita alzó el cuaderno.
Marisol se acercó a la reja, y entre las dos, con la naturalidad de quienes se conocen de años, organizaron su pequeño salón al aire libre, la tierra como pizarrón, la rama como gis, el borde de la jardinera como banca. Desde el despacho, don Julián caminó en silencio hacia la ventana. Había trabajado temprano, pero, sin querer admitirlo, esperaba ver de nuevo la escena. Se detuvo detrás de la cortina. Apretó los labios, indeciso entre bajar a preguntar quién era esa niña o dejar que las cosas siguieran su curso. Lo detuvo un recuerdo, la cara de Anita la tarde anterior, esa alegría sencilla que no le veía desde que su esposa vivía. Bajó el telón de la duda. No intervendría. No todavía. Hoy no traigo fracciones, dijo Anita. Hoy son problemas con dinero. ¿Con dinero? Marisol sonrió. Eso está bueno. Mira, te voy a enseñar cómo mi abuela me enseñó a dar cambio en el puestecito. Sacó de la bolsa del delantal un puñado de tapitas de botellas, limpias y separadas por colores. Las extendió sobre la banqueta de piedra. Las azules valen 10. Las rojas valen 5. Las blancas valen 1, explicó. Si una paleta cuesta 7, ¿cómo la pagamos? Anita miró las tapitas, tocó las rojas, hizo cuentas con los dedos. Una roja, que es 5, y 2 blancas. 5, 6, 7. Eso, Marisol juntó las tapitas. Y si alguien te da 10 por la paleta, ¿qué le regresas? 3, respondió Anita más segura. Una blanca, otra blanca, y otra blanca. 3. Muy bien. A ver una bolsa de galletas cuesta 14. ¿Cómo la armamos? Anita respiró hondo, se tomó su tiempo. Una azul es 10, una roja es 5, pero me paso. Mejor 10 y 4 blancas. Oh, alzó la mirada. 2 rojas son 10, no. 2 rojas son 10, no, me estoy confundiendo. Marisol no la apuró. Reacomodó las tapitas con calma. 2 rojas son 10, sí. Y te faltan 4. Entonces 4 blancas. O puedes hacer una azul, 10, y una roja, 5, pero ahí te pasas y te sobran 1. No conviene. ¿Ves? Hay muchas formas, pero buscamos la que no nos haga perder. Anita sonrió, entendiendo el juego. Como cuando vas al mercado y te dicen te falta 1, dijo. Exacto, Marisol rió bajito. Y si te falta 1, no te enojas. Juntas otra tapita y ya. Petra, desde la puerta, las miraba con los brazos cruzados y la cabeza un poco ladeada. Se sorprendió a sí misma atendiendo cada ejemplo, como si también aprendiera. La paciencia de Marisol tenía ritmo de canción antigua, la de Anita, un silencio atento. No había competencia, ni pena, ni miedo a equivocarse. Solo una confianza nueva, un hilo invisible entre las dos, y lo que Petra, mujer de intuiciones, vio moverse como si el viento lo hiciera brillar. Señor, dijo después, entrando con cautela al despacho. La niña regresó. Don Julián no respondió de inmediato. Siguió mirando. Sus ojos hicieron una pausa en las tapitas, en la jarra de agua que Petra había dejado, en la manera en que Marisol acomodaba el cuaderno para que la letra de Anita se viera derecha. ¿Quiere que las quite? Preguntó Petra, sin creerlo de verdad. No. Que nadie las moleste, dijo él, con ese tono bajo que usaba cuando había tomado una decisión. Y tardó un poco. Acércales una sombrita. El sol está fuerte. Petra entendió. Descolgó una sombrilla ligera de la terraza y, con la habilidad de quien ha servido toda la vida con discreción, la clavó cerca de la reja, inclinándola lo suficiente para que la mitad sombra cubriera a ambas. Marisol levantó la vista y la agradeció con una sonrisa humilde. Anita miró hacia la casa buscando a Petra, y cuando la vio, le hizo una seña con la mano, contenta. Vamos ahora con algo distinto, propuso Marisol. Problemas de repartir. Si tienes 12 galletas y son 3 amigas, ¿cuántas para cada una? 4, contestó Anita, ya suelta. Muy bien. ¿Y si llegan 2 amigos más, y ahora son 5, con las 12 galletas? Anita apretó los labios, movió las tapitas, tocó una, tocó otra. A cada una, 2 galletas, y sobran 2,
dijo. ¿Y esas dos? Se quedó pensando. Las partimos, respondió Marisol. O las guardamos para mañana. Pero si las partimos en mitades, nos quedan 4 mitades, que son 2 galletas completas. Entonces podríamos dar media galleta a 4 y a 1 no. ¿Eso es justo? Anita negó con la cabeza, con una seriedad que le agrandó los ojos. No. Mejor, murmuró. Mejor todos con 2, y las 2 galletas que sobran las partimos en 5 pedacitos. No son iguales perfectos, pero casi. Marisol sonrió, orgullosa. Eso es pensar con justicia. A veces, en la vida, no alcanzan las galletas. Lo importante es que a nadie le toque cero. El silencio que siguió fue un silencio bueno, de esos que abrigan. Don Julián, desde su ventana, sintió que esas palabras eran más grandes que una tarea, que a nadie le toque cero. Se acomodó los lentes, pero no porque necesitara ver mejor, sino para darse un tiempo. Las llevó también a su propia vida, a la mesa de decisiones donde, tantas veces, las cuentas le habían salido perfectas en números, imperfectas en humanidad. Anita, con la seguridad que da el sentirse comprendida, se atrevió a preguntar lo que ayer no se había animado. ¿Puedes venir mañana también? Marisol miró su caja, el sol en el cielo, la idea de su abuela esperándola. Puedo si termino de juntar lo de hoy más temprano, dijo. O puedo venir más tarde. Pero sí quiero. ¿De veras? Los ojos de Anita brillaron como al descubrimiento de un tesoro. De veritas, afirmó Marisol. Nomás llego y te silbo bajito. ¿Sale? Sale, repitió Anita, con la sonrisa que los niños hacen cuando un plan se vuelve promesa. Petra, de regreso en la cocina, acomodó 2 vasos en la charola y les puso un poco de agua de Jamaica. Dudó un segundo y agregó un plato con rebanadas de plátano. Llevó todo a la mesita y se retiró sin palabras. Marisol tomó la Jamaica con cuidado, sintiendo ella también que estaba en un lugar distinto, donde la sed y la pena se atendían sin preguntarle al bolsillo. Anita bebió un sorbo y, con esa franqueza que solo florece cuando uno se siente en familia, habló de su madre. Ella me leía por las noches, dijo. Historias cortitas. A veces de santos, a veces de mujeres que hicieron cosas valientes. Me decía que la valentía enseñaba. Creo que por eso tú explicas bonito. Porque eres valiente. Marisol apretó el vaso entre las manos, sin saber bien qué hacer con un elogio tan grande. Yo solo te platico como mi abuela me platica a mí, respondió. Si me entiendo con tortillas y galletas, pues así te lo digo. Y, hizo una pausa. Y porque me caes bien. Rieron las dos. Fue una risa suave, compartida, que se mezcló con el rumor de la fuente. Las jacarandas dejaron caer 2 o 3 flores moradas sobre la tierra, y una quedó justo al lado del círculo de la tortilla que ayer habían dibujado. La tarde siguiente, Marisol llegó con una bolsa de frijoles en la mano. Anita se sorprendió. ¿Qué es eso? Mi material de trabajo, bromeó Marisol. Hoy vamos a contar por decenas. Mira. Se sentaron y, con paciencia, hicieron montoncitos de 10 frijoles. Cada montoncito fue una decena. Anita, que a veces se perdía entre tantos números, de pronto vio orden donde antes había confusión. 10 montoncitos son 100, dijo Marisol. Y si tienes 3 montoncitos, son 30. ¿Y si tienes 3 montoncitos y 4 frijoles sueltos? 34, respondió Anita, dejando salir una carcajadita de logro. 34. Eso, dijo Marisol. Y si te piden sumar 34 y 16, juntas montoncitos con montoncitos y sueltos con sueltos. 30 más 10 son 40. 4 más 6 son 10. 40 y 10 son 50. Mira qué bonito, 50. Anita aplaudió bajito, emocionada. Miró hacia la casa como si quisiera que su papá saliera en ese momento para ver lo que ya entendía. Don Julián, que no se movía de su lugar, sintió el impulso de bajar. Dio un paso, luego otro, y al llegar al pasillo cambió de opinión. Había algo delicado en esa escena, como una mariposa posada en un dedo. Si uno hace un movimiento brusco, se va. Prefirió esperar. Te voy a compartir otro truco,
dijo Marisol, acomodando los frijoles. Cuando te pidan restar, piensa que prestas y regresas. Si tienes 40 y quieres quitar 17, quita 10 primero, quedan 30. Luego quita 7, quedan 23. Si te atoras, presta de una decena para completar. Las decenas son amigas, no te dejan sola. Las decenas son amigas, repitió Anita, gozosa de convertir ideas en frases que podía recordar. Petra, a 2 habitaciones de ahí, limpiaba una bandeja y se sorprendió repitiendo para sí, las decenas son amigas. Le pareció una verdad útil para la vida. A veces hay que pedir prestado a la paciencia para pagar la prisa, o al silencio para pagar el enojo. Con el paso de los días, el ratito se volvió costumbre. Anita esperaba junto a la reja. Marisol llegaba con su caja más ligera, como si la esperanza pesara menos que el cartón. Un día trajeron una libreta donde Marisol apuntaba recuerdos de doña Lupita, dichos que servían de regla mnemotécnica para todo. Si partes en 2, grande quedó. Si partes en 4, muchos reparto. Si 10 ya juntaste, de a 10 contarás. Si te falta 1, con calma lo hallarás. Anita copió los refranes con su letra cuidada y los pegó en la primera página de su cuaderno de tareas. Don Julián, mientras tanto, contenía su instinto de poner orden, de formalizar, de contratar, de convertir en un plan aquello que había nacido de un encuentro. Lo frenaba una intuición nueva: no todo se mejora con contratos. Algunas cosas crecen mejor con cuidado y respeto. No dejó de sentir cierta desconfianza. ¿Quién era esa niña? ¿De dónde venía? ¿Qué quería? Pero la desconfianza se le iba deshaciendo cada tarde al ver a Anita florecer como no la había visto en meses. Para calmarse, habló con Petra. «Usted que tiene buen ojo», dijo en la cocina, con un café humeante entre las manos. «¿Qué le ve a la muchachita?» «Le veo hambre de aprender», respondió Petra sin rodeos. «Y le veo ganas de que la otra aprenda también. Eso no se finge, señor. A mí me da buena espina. No viene a pedir, viene a dar. Y cuando una persona llega dando, lo menos que uno puede hacer es no estorbar». Don Julián guardó silencio. Agradeció, sin decirlo, la sensatez de Petra. Miró su reloj por costumbre y lo dejó sobre la mesa por decisión. Una tarde en que el cielo amenazó con lluvia, Petra sacó 2 banquitos bajos y los acercó a la reja por el lado del jardín. Marisol, del otro lado, permaneció de pie, pero echó hacia atrás el peso de la caja para que no se mojara. Anita alzó la cara y respiró el olor a tierra húmeda que pronto llegaría. Marisol dibujó con la ramita una escalera sobre la tierra. «Esto se llama ir de escalón en escalón», explicó. «Si no puedes subir de golpe, subes uno, te acomodas y sigues con el siguiente. Vamos a usarlo para problemas largos. Si te piden sumar 48 y 27, subes de 48 a 50, 2 pasitos, luego a 70, 20, y de 70 a 75, 5. ¿Cuánto fue?» Anita contó con los dedos. 2 más 20 más 5, 27. Entonces 48 más 27 es 75. Eso. No te atoraste en los números, te fuiste por escalones. Si un escalón se ve alto, lo partes en 2. No te caes. Anita dejó escapar un suspiro contento. En la ventana del despacho, don Julián asintió apenas, con una sonrisa que no dejó ver a nadie. Le gustó esa imagen, los escalones. Pensó en su propia historia, en los peldaños que había subido de joven, uno a uno, sin olvidar la mano que alguna vez le tendieron. Se preguntó si no había olvidado tender la suya cuando le tocó a él. Marisol, por su parte, empezaba a sentir algo que no conocía con frecuencia, la certeza de ser útil. No por obligación, ni por quedar bien, sino por una alegría profunda de ver a la otra entender. Al despedirse cada día, no se llevaba dinero ni regalos, se llevaba la sensación de haber sembrado una semillita. Y esa semilla, al día siguiente, la encontraba brotada en los ojos de Anita. «¿Sabes?», le dijo una tarde. «Me gusta enseñar. Siento que, como que me pongo derechita por dentro». «Yo siento que no estoy tonta», confesó Anita, con una honestidad que le puso un nudo en la garganta. «Siento que nada más me hacía falta alguien que me hablara como tú».
Marisol la miró con la seriedad dulce de quien cuida un vaso de cristal. Nadie es tonto por no entender a la primera. Tonto es el que no intenta explicar de otra manera. La lluvia, al fin, se soltó. Petra corrió a mover la sombrilla. Don Julián bajó un poco la ventana para que el aire fresco entrara al despacho. La tierra se volvió barro y borró los dibujos de tortillas, de escaleras, de galletas. Anita hizo un gesto de tristeza, como si perdiera algo querido. Marisol le guiñó un ojo. No te apures. Mañana lo dibujamos otra vez. La cabeza es mejor que la tierra, ahí no se borra con el agua. En la cabeza no se borra, repitió Anita, con ese gusto suyo por guardar las frases como medallas. El tutor, contratado desde hacía semanas, llegó tarde un jueves, empapado por el tráfico y la lluvia. Llamó al timbre. Petra abrió, escuchó su explicación y lo miró con cordialidad. Le ofreció un té para el susto. Cuando subió a avisarle a don Julián, lo encontró de pie, mirando la ventana. ¿Lo hago pasar?, preguntó. Don Julián pensó en los escalones, en las decenas amigas, en las galletas partidas con justicia. Dígale que hoy no, respondió con calma. Que descanse. Mañana vemos. El tutor se fue, confundido. Y en el jardín, Marisol y Anita siguieron con su clase sin saber la decisión que en otro tiempo habría tomado un rumbo distinto. Esa tarde aprendieron a redondear números, como cuando doblas una servilleta para que quepa en el cajón. A Anita le salió tan natural que, por primera vez, al final del día, se atrevió a decir: ¿Sabes, Marisol? Creo que me gustan las matemáticas. Marisol la miró como se mira a un milagro sencillo. A mí me gusta que te gusten, contestó. La lluvia amainó. El cielo quedó de un gris parejo y el olor a tierra mojada les regaló un momento de silencio. Petra guardó los banquitos. Marisol, antes de irse, se quitó la sudadera delgada para cubrir su caja de cartón y que no se humedeciera tanto. Anita corrió a buscar una bolsa grande y se la pasó por la reja. Para que no se te mojen las tapitas, dijo. Gracias, dijo Marisol, con la voz un poquito apretada, como si el gesto la hubiera tomado por sorpresa. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Si Dios quiere, repitió Anita, con la naturalidad de quien confía. Caminaron hacia sus orillas, Marisol, a la banqueta, Anita, al interior del jardín. A medio camino, ambas voltearon al mismo tiempo. Se despidieron otra vez, solo con la mano, como se despiden los que ya no necesitan palabras. Desde la ventana, don Julián apoyó la frente en el marco frío. No sabía exactamente en qué momento su desconfianza se había hecho a un lado para dejar pasar algo más grande que él. Tal vez cuando oyó que a nadie le toque cero. Tal vez cuando vio las decenas que se prestaban para ayudar. Tal vez cuando su hija dijo: creo que me gustan las matemáticas. Sea como sea, entendió que la vida a veces trae maestros con zapatos gastados y una ramita por lápiz. Y que el mejor favor que puede hacer uno es no interponerse. Guardó ese pensamiento como quien guarda un billete en la cartera para un apuro. Sabía que pronto tendría que usarlo. Porque los encuentros no se sostienen solos, alguien tiene que decidir cuidarlos. Aquella noche, antes de dormir, Anita dejó su cuaderno abierto en la página de los refranes. Puso al lado 3 tapitas, una azul, una roja y una blanca, como si fueran amuletos. Y, por primera vez en meses, se durmió sin miedo a la tarea del día siguiente. En el barrio de Marisol, doña Lupita la esperó con una sopa caliente y la escuchó hablar, larguito, de una niña de ojos grandes que aprendía con tortillas, galletas y frijoles. Al final, la abuela, con esa sabiduría que dan los años y los golpes, solo dijo: cuando Dios quiere enseñar, manda 2 alumnos, uno que enseña y otro que aprende. Y los 2 aprenden. Marisol sonrió. Se fue a dormir con el corazón ancho, como si le hubieran prestado una decena de alegría para completar la suya. Al amanecer, las 2 niñas se levantarían pensando lo mismo: hoy también. Y así, sin ceremonia, sin anuncios, sin discursos, empezó a nacer la niña maestra. Y la niña que encontraba su voz. Y un padre, detrás de una cortina, que empezaba a recordar cómo se aprende a mirar. La cocina de doña Lupita era un cuarto pequeño,
de paredes encaladas y techo bajo, donde el olor a frijoles hirviendo se mezclaba con el del café de olla. En una repisita había un par de tazas despostilladas, una veladora consumiéndose frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe y un radio viejo que, cuando quería, agarraba boleros de una estación AM. En la mesa, cubierta con un hule floreado ya gastado, Marisol desmigajaba un pedacito de pan para acompañar la sopa. Era de tarde-noche, la hora en que el cansancio pide silla y la memoria se suelta. «Abue», dijo Marisol, sin levantar mucho la voz. Hoy me salió bonito». La niña entendió. Le expliqué con frijoles y con tapitas. Como tú me enseñaste. Doña Lupita ladeó la cabeza con una sonrisa chiquita, de esas que juntan ternura y orgullo. Se acomodó el rebozo azul sobre los hombros, sirvió 2 tazas de café y se sentó con calma, dejando que el hervor de los frijoles siguiera su canto. «Pues cuéntame despacito, hija», pidió. «Tú sabes que a mí me gusta que me pinten la película completita». Marisol habló de Anita, de su cuaderno con flores, de la reja, de la jacaranda, de la primera tortilla dibujada en la tierra. Mientras contaba, sus ojos se agrandaban, como si volviera a ver la escena frente a ella. Doña Lupita asentía con la mirada, sin interrumpir, solo acompañando. «La niña es buena», concluyó Marisol. «Se esfuerza». Nada más necesitaba que alguien se lo dijera clarito. Sentí bonito. Sentí, buscó la palabra, como si por dentro me parara derechita. ¿Sí me explico? Te explicas, dijo la abuela, y le tomó la mano. Eso que sientes, mija, es Diosito diciéndote que lo que sabes no es nomás para ti. Es para darlo. Marisol miró la vela frente a la Virgencita y se quedó un momento callada. Después, como si el hilo de la conversación la llevara por dentro a otro sitio, salió el recuerdo que siempre estaba, aunque a veces se escondía para no doler, el de sus papás. «Abue», murmuró. «¿Te acuerdas cuando mamá me hacía los dictados con el carbón en la caja de huevo?» Los ojos de doña Lupita se hicieron brillosos, pero no lloró. Sonrió de lado. «¿Cómo no me voy a acordar, si todavía tengo manchados los dedos?» bromeó. «Tu mamá tenía manos para enseñar. Mira que con una cajita y un pedazo de carbón te puso a leer más pronto que una maestra con pizarrón nuevo». Y entonces, sin prisa, la abuela empezó a narrar, como si volviera a abrir un baúl de madera y una por una sacara las cosas que guardó por años para no olvidar. «Tu papá se llamaba Raúl. Albañil bueno, de los que miden 2 veces y cortan una. Tenía el cuerpo recio y el paso firme. Le gustaba cantar bajito mientras trabajaba, y los domingos te subía al hombro para que vieras desde arriba el mercado entero. Tu mamá era Elena. Vendía tamales por la mañana y, por las tardes, le hacía la lucha a unas chambitas de costura. Tenía esa paciencia rara que tienen las maestras de verdad. Repetía las cosas de maneras distintas hasta que uno decía «ah, ya». En la noche, cuando acababa todo, se sentaban los 3 en la banqueta a ver pasar la gente. A veces, Raúl sacaba la lotería y te enseñaba los números con figuras: el sol, el 46, la escalera, el 7, el catrín, el 4. Tú te reías con la sirena y con el diablito. Aprendías sin darte cuenta. Elena decía que la cabeza es una mochila que no pesa. Que, al contrario, entre más le metes, más fuerte te pones. La cabeza es una mochila que no pesa, repitió Marisol, como si probara un dulce querido. Así me lo decía tu mamá y yo te lo digo a ti, siguió doña Lupita. Por eso cuando se detuvo, respiró hondo. Cuando pasó lo que pasó, yo me aferré a que tú siguieras en la escuela. El cuando pasó lo que pasó cayó sobre la mesa como una sombra que ya conocían. No hacía falta decorarla con palabras nuevas. Aún así, para espantarla un poco, la abuela la fue rodeando con detalles. Era temporada de lluvias. Raúl había salido más temprano porque en la obra necesitaban cubrir el material. Elena había ido al centro a comprar tela barata que una comadre le había ofrecido. El cielo se cerró al mediodía. Cayeron aguaceros como cortinas. Un camión frenó tarde en la avenida. Hubo prisa, gritos, y luego un silencio de hospitales que sabe a sábanas frías y a pasillos muy largos. La noticia llegó a la casa como llegan los golpes, sin aviso, sin pausa, sin manos para detenerla.
Esa noche hicieron rosario los vecinos, continuó doña Lupita, mirando un punto fijo en la pared. Lloraron contigo, conmigo. Alguien trajo pan, otro café. ¿Te acuerdas de la caja de herramientas de tu papá? La tengo bajo la cama. Tu mamá me dejó su rebozo azul. Con esas dos cosas me acompañé cuando no podía dormir, con el peso de la madera y el olor del rebozo. Una se aferra a lo que queda. Marisol asintió muy despacio. Sabía del rebozo. A veces, en las noches frías, la abuela la tapaba con él y le decía al oído: tu mamá te está abrazando. Sabía de la caja de herramientas. En su tapa, con letras torcidas, Raúl había escrito su nombre. A la niña le gustaba pasar el dedo sobre esos trazos para sentirlos vivos. Después vinieron los del DIF, siguió doña Lupita. Muy cumplidos, muy en su trabajo. Me preguntaron que si podía contigo. Les dije que sí, que cómo no iba a poder. Soy vieja, sí, pero no manca. Me pidieron papeles que ni yo sabía que existían, me hicieron entrevistas, vinieron 2 veces a ver cómo vivíamos. Yo me enderecé, me peiné con mi trenza bien apretada y los recibí con café y con la casa barrida. Les dije lo que mi madre me dijo a mí: pobre sí, ignorante no, y a los niños no se les suelta de la mano. Al final me dejaron contigo. Bendito sea. Marisol, que entonces tenía 7 años, no entendía la mitad de lo que pasaba, pero recuerda el modo en que la abuela la abrazaba fuerte y le decía: no te me sueltes. Recuerda también el primer día que la llevaron a vender dulces, un canastito de mimbre, los mazapanes cubiertos con servilletas, el sol pegando en la nuca. Había vergüenza, sí. Había miedito. Pero también había algo que le hizo levantar la cara. Cuando entregaba un dulce y decía gracias, la gente sonreía. No todos, pero lo suficientes para que no doliera tanto. La lucha fue dura, hija, aceptó doña Lupita sin drama, con esa sinceridad llana de quien ya no presume ni se queja. Tuvimos que dejar la casa grande y venirnos para acá, a este cuartito que apenas cabe una cama y la mesa. Vendimos lo que no era recuerdo y guardamos lo que sí. Hubo días de escoger entre comprar tortillas o tus libretas. Hubo noches de rezar para que las gotas del techo no cayeran justo encima de tu cama. Pero mira, siempre salió, a veces con una moneda que se le cayó a alguien y tú encontraste, a veces con la generosidad de una vecina, a veces porque yo aprendí a hacer gorditas y las vendía calientitas. Y cuando me dolían las rodillas que no podía ni pararme, me decía a mí misma: no te rajes, Lupita, mañana descansas. Y luego mañana tampoco se podía, pero una aprende a hacerse fuerte por dentro. En ese hacerse fuerte por dentro, Marisol encontró el molde de lo que luego haría en la reja de una mansión. Cada tarde, después de vender, doña Lupita sacaba una caja de cartón y la volteaba. Encima, con un carbón que guardaba en un vaso, le dibujaba letras. Empezaba por la M, M de mamá, M de Marisol, M de Milagro, decía. Luego venía la A, que abría la boca para cantar. Así, entre risas, la niña fue leyendo. Para las cuentas, la abuela usaba frijoles, botones, tortillas cortadas en 4. No te pelees con los números, le decía. Mira que son buenos amigos cuando los invitas a tu mesa. Cuando Marisol entró a la primaria, llegó un maestro nuevo que le vio el brillo. La sentaba adelante, la dejaba pasar al pizarrón. Una vez, al terminar la clase, la escuchó explicarle a un compañerito cómo hacer una suma por escaloncitos. El maestro sonrió y le dijo: «Tienes madera de maestra». Esa frase se le quedó pegada en el pecho como estampita. Esa tarde, al llegar a casa, se la contó a doña Lupita. La abuela le besó la frente y respondió: «Maestra de la vida, hija. De esas nos hacen falta». Los años trajeron más pruebas. A doña Lupita le empezaron a fallar las piernas. Decían los doctores que era la edad, que también el azúcar andaba alta. A veces había que escoger entre comprar la pastilla o el gas. Primero la pastilla, decía la abuela. El frijol lo caliento con paciencia, y el agua con el sol también hierve. Marisol aprendió a cuidarla sin convertirla en lástima. Le acercaba la silla, le bajaba la olla pesada, le contaba chistes para aligerar el dolor. Si había que caminar mucho, se iban despacito. Despacio también se llega, repetían.
Una tarde, cuando Marisol tenía 10, un niño del barrio se acercó a la banqueta con su cuaderno arrugado. ¿Me ayudas?, preguntó. Se llamaba Mateo y siempre iba atrasado. Marisol, con la formalidad que imita a los grandes, le dijo, «Siéntate». Sacó 3 piedras, 2 hojas secas y un puñado de frijoles. En media hora, Mateo hizo su primera suma sin equivocarse. Al día siguiente llegó con su hermana. Luego con su prima. Terminaron siendo 5, formados como pollitos, aprendiendo bajo la sombra de un árbol. Doña Lupita los miraba desde la puerta con los brazos cruzados y una media sonrisa. Miren nada más, pensaba, la clase en la calle y ni quien la corra. A partir de entonces, la banqueta se volvió escuela improvisada. Marisol aprendió a escuchar donde se atoran los otros, a no reírse de los errores, a ensayar 3 maneras de decir lo mismo. Descubrió que enseñar es como prender velitas con otra velita, la primera no se apaga por compartir su fuego. Y también aprendió algo que nadie le dijo, pero la vida le enseñó, que a veces los que más necesitan entender son los que menos se atreven a preguntar. Por eso empezó a fijarse en las miradas bajas, en los cuadernos que se cerraban rápido, en los no, gracias que escondían vergüenza. Con ellos era más suave, más lenta. Aquí nadie se apura, les decía. Si hace falta, repetimos. Aquella noche de la reja, cuando volvió y le contó a doña Lupita lo de Anita, la abuela escuchó con atención de artesana, esa atención que toma medida y piensa en costuras. Se quedó un rato callada, soplando el café para enfriarlo, y luego habló como quien pone una mano en el hombro. «Qué bueno que ayudaste, hija», dijo. «Eso agranda el alma. Pero mira, nomás 2 cositas. Una, cuídate. No porque la gente sea mala, sino porque hay de todo en la viña del Señor. Tú ve con respeto, saluda, enseña y regresa. Y 2, no cobres. Si un día la señora te quiere dar una fruta o un vaso de agua, se acepta con gratitud. Pero que quede claro que tú das lo que tienes porque así te lo dieron a ti. ¿Estamos?» «Estamos, abue», respondió Marisol, con esa seriedad que se le ponía cuando entendía lo importante. «Yo no quiero nada. Con que ella entienda, yo ya me siento», buscó, como si me crecieran alas. «Ándale», sonrió doña Lupita. «Alas. Pero acuérdate que las alas también descansan. Mañana, antes de ir, me avisas. Y si ves algo que no te gusta, me das el silbido». Tenían un silbido secreto desde que Marisol era chiquita, 2 notas cortitas que la abuela reconocía aunque hubiera tambores en la calle. Las 2 rieron al recordarlo. Los recuerdos de antes siguieron bajando con la noche. Doña Lupita contó la primera vez que Marisol ganó un diploma en la escuela por lectura, y cómo se fueron caminando, despacio, para enmarcarlo con cinta de colores en lugar de madera porque no alcanzaba. Recordaron el olor de los tamales de Elena, con hojas brillosas, y la risa de Raúl cuando algo le salía chueco y decía «no pasa nada, lo enderezamos». Recordaron también los miedos, el día que se quedaron sin luz y la vela se consumió antes de que amaneciera, la vez que una señora regañó a Marisol por ofrecerle dulces en la fila del banco, la tarde en que un señor borracho quiso ayudarlas de a fuerzas y tuvieron que refugiarse en la tienda de don Nacho. En cada recuerdo cabía una lección, y en cada lección, un refrán. A Dios rogando y con el mazo dando. No por mucho madrugar amanece más temprano, pero sí agarra mejor lugar en el mercado. El que enseña, aprende doble. Eso es lo que eres, cerró doña Lupita, ya con la voz cansadita, una que aprende doble. Aprendes cuando te explico yo y aprendes cuando explicas tú. Y te digo otra cosa, para que la guardes donde guardas tus tesoros, el conocimiento es lo único que te puedo heredar sin que me lo quite nadie. No te puedo dejar casa, ni carro, ni joyas. Pero te dejo lo que sé. Y lo que sé es que leer te defiende, escribir te abre puertas y contar te da de comer. Lo demás se va y viene. Marisol bajó la mirada a sus manos. Tenía los dedos marcados por el cartón y la cuerda, pero también por el carbón de escribir. Le gustó pensar que esas marcas eran como 2 apellidos, trabajo y estudio. Levantó la vista con decisión. «Entonces mañana voy», dijo. «Le voy a enseñar a la niña con la tortilla y con la escalera. Y si me deja, con los frijoles. Y si no, con piedritas.
Y si no, con la pura cabeza. Con la pura cabeza, repitió doña Lupita, complacida. Pero acuérdate de llevar una bolsita por si te dan pan. Que no se te apachurre. Rieron otra vez. Después, la cocina quedó en silencio, el radio se apagó por sí solo y la vela terminó su turno. Antes de dormir, doña Lupita tomó el rebozo azul y cubrió a Marisol. Le acarició el cabello con la palma abierta. Dios te bendiga y te guarde, niña mía, susurró. Y que te ponga siempre gente buena en el camino. Y si un día no te la pone, que te ponga valor. Amén, respondió Marisol, con los ojos cerrados. Al amanecer, los ruidos del barrio anunciaron el día. El gas, el panadero, la escoba contra la banqueta, el primer camión hacia el centro. Marisol se levantó temprano. Ayudó a su abuela a acomodar los dulces, amarró la cuerda de la caja con un nudo doble, metió en la bolsa unas tapitas de colores y 3 puñitos de frijoles. Antes de salir, se paró un segundo frente a la caja de herramientas de Raúl y le dio 2 toquecitos con los nudillos, como si tocara una puerta invisible. Luego besó el rebozo y se lo acomodó a doña Lupita en los hombros. «Vengo al mediodía», prometió. «Y si me tardo, ya sabes, el silbido». «Dios contigo», dijo la abuela. Mientras caminaba por la calle empedrada, Marisol pensó en la niña de ojos grandes, en la reja, en la jacaranda. Pensó en su mamá con el carbón y en su papá con la lotería. Pensó en la frase de la abuela, «El conocimiento es lo único que te puedo heredar». Eso la hizo enderezarse. Sentía que llevaba una mochila sin peso, llena de cosas que valían. Y aunque sus tenis estuvieran gastados y la caja de cartón le raspaba las manos, iba ligera. Porque cuando uno va a dar, el camino se hace más cortito. Antes de doblar la esquina que separaba su barrio del bulevar amplio donde estaba la casa de don Julián, Marisol se detuvo un instante. Cerró los ojos y dijo en voz bajita, casi sin voz, «Mamá, papá, acompáñenme». Y siguió. Con su caja, con sus frijoles, con su bolsita por si le daban pan, con el silbido secreto listo, con la sonrisa humilde y con la certeza nueva de que, aunque fuera pobre, tenía algo grande que dar. Porque la vida le había enseñado a enseñar. Y eso, en su mundo, valía más que cualquier cosa. La tarde cayó tibia sobre la mansión. El sol se filtraba en rayas finas por las hojas de la jacaranda, y la fuente hacía su murmullo de siempre, ese que en días de calma suena a respiración honda. Anita ya había sacado su cuaderno y los frijoles de las decenas amigas que guardaba en una cajita. Marisol, desde la banqueta, le sonrió y levantó la mano con el saludo sencillo de los que no hacen ceremonia. Petra puso, sin decir palabra, la sombrilla y una jarra de agua de Jamaica. Todo estaba dispuesto como en un ritual amable, y sin embargo algo iba a cambiar. Don Julián subió y bajó del despacho 2 veces, con el mismo pretexto, un papel, una pluma. En realidad, se andaba juntando valor. Había observado desde lejos, escondido como un niño, y le parecía injusto seguir mirando desde la sombra. No por desconfianza. Ahora era otra cosa, una necesidad íntima de agradecer y, quizá, de entender. Se detuvo frente a la foto de su esposa. Le pasó el dedo por el cristal como quien aparta un polvito imaginario. «Ayúdame», murmuró. «Dime qué tengo que hacer». La respuesta no fue una voz, sino un impulso suave, bajar, salir, presentarse. No como patrón, no como dueño de nada, solo como papá. Abrió la puerta del jardín. El aire le tocó la cara, fresco. Hizo crujir la grava con un paso decidido, y ese sonido bastó para que Anita levantara la vista. Sus ojos se iluminaron con una alegría que a él le desbarató el pecho. «Papá». Marisol, al escuchar la palabra, se enderezó. Acomodó la cuerda de su caja por puro reflejo y dio un paso atrás, hacia la reja, con el respeto de quien entra a casa ajena sin permiso. Sus manos, curtidas por el cartón, quedaron suspendidas sobre los frijoles como si pidieran disculpa por estar ahí. «Buenas tardes», dijo, con voz clara. Don Julián se detuvo a unos metros, lo suficiente para no imponer su presencia. Miró a su hija primero, como preguntándole con los ojos si estaba bien. Anita asintió con entusiasmo. «Ella es Marisol», presentó.
Me está enseñando. Con frijoles. Y con. Buscó. Escalones. La palabra hizo sonreír a don Julián. Repitió despacio, saboreando la sencillez del hallazgo. Escalones. Marisol bajó la mirada un instante. No era pena. Era modestia. Yo nomás le explico como me explicaron, dijo. El hombre la observó de cerca por primera vez. Notó los tenis gastados pero limpios, la trenza hecha con cuidado, los nudillos raspados, los ojos serenos. Había visto muchas miradas en su vida, de ambición, de envidia, de miedo. Aquella era otra. Era una mirada de servicio, de quien se sabe útil y no lo presume. Soy Julián, se presentó, quitándose el don como quien se quita el sombrero. El papá de Anita. Gracias por ayudarla. Mucho gusto, respondió la niña, inclinando apenas la cabeza. Yo soy Marisol. Se hizo un silencio corto, de respeto. Petra, a prudente distancia, vigiló que la jarra permaneciera cerca, por si una garganta pedía alivio. Los frijoles sobre la banquita parecían soldados chiquitos formados con disciplina. ¿Puedo ver cómo le explicas?, preguntó él, con una humildad que sorprendió a la propia Anita. Marisol miró a la niña del jardín como pidiéndole permiso. Anita sonrió y acomodó su cuaderno para que ambos alcanzaran a mirar. Estamos sumando 48 y 27, explicó. Con escalones, para no tropezarnos. Tomó el palito y dibujó en la tierra una línea que subía por tramos. De 48 a 50 son 2, dijo. De 50 a 70 son 20. Y de 70 a 75 son 5. 2, 25 hacen 27. Entonces 48 más 27, 75. Anita completó con voz viva. Y si me atoro, parto el escalón en 2. Las decenas son amigas. La frase, en boca de su hija, fue un golpe dulce. Don Julián sintió que comprendía algo que no había sabido nombrar. A Anita le faltaba una mano que la llevara de escalón en escalón. No un experto con títulos, sino una niña con paciencia y metáforas. ¿Quién te enseñó a explicar así?, preguntó, con la pregunta que traía apretada desde que miraba por la ventana. Marisol sostuvo la mirada sin altivez. Mi abuelita, respondió. Doña Lupita. Ella me enseñó a no rendirme y a ayudar a los demás. Me dice que el conocimiento es la única herencia que no se gasta, y que uno no se guarda lo que sabe. Don Julián tragó saliva. Pensó en la palabra herencia y en cuántas veces había oído hablar de testamentos, propiedades, porcentajes. Esa otra herencia, la que no paga notario, se le reveló en la boca de una niña con olor a calle y a hogar. ¿Y tú te cansas?, preguntó, genuinamente interesado. ¿No te aburres de repetir? Marisol negó con una sonrisa. Cuando alguien entiende, a mí se me endereza el alma, dijo. Es como si me pusieran un listón aquí, se tocó el pecho. No me aburro. No más si tengo que irme con mi abuela. Pero siempre regreso si me esperan. Anita, de pronto, sintió el impulso de abrazarla. No lo hizo, por respeto a la reja. En cambio, acercó un poco más su cuaderno, como quien ofrece asiento a la amistad. A ver, dijo don Julián, con una curiosidad juguetona que hacía años no le salía. ¿Y si yo te digo 125 menos 38? ¿Cómo me lo cuentas? Marisol no se apresuró. Tomó aire, colocó frijoles en 3 montoncitos de 10 y 5 sueltos. Luego apartó 3 montoncitos y 8 sueltos. Me llevo de a poquito, explicó. De 125 bajo a 120,5. Luego bajo 20 para llegar a 100. Ya van 25. Me faltan 13 para los 38. Bajo 10 y quedo en 90. Y bajo 3 y quedo en 87. Entonces 125 menos 38, 87. O, si lo quiere más derechito, prestas una decena, te quedan 12 decenas y 5 unidades, quitas 3 decenas y 8 unidades. Te quedan 8 decenas y 7 unidades. 87. Don Julián soltó una risa bajita, limpia, que a Petra le pareció un amanecer. Es clarísimo, dijo. Clarísimo.
Había algo más que clarísimo, era hermoso en su sencillez. No había tecnicismos para impresionar, había caminos para acompañar. Se dio cuenta, con un pellizco en el pecho, de que había querido resolver el dolor de su hija con cheques, cuando lo que ella necesitaba era una voz a su altura, a su ritmo, con ejemplos que salieran de la mesa de todos los días. ¿Te pagan por esto? Se le escapó, quizá por hábito. Marisol apretó la cuerda de su caja. No, señor, respondió. Yo no cobro. Si me ofrecen agua, la acepto. Si me dan una fruta, gracias. Pero yo no cobro. Mi abuela dice que lo que me dieron a mí, yo lo doy. Anita, con su sinceridad de 10 años, añadió. Yo le di ayer una flor. La tengo guardada en mi libreta, dijo Marisol, con un cariño que cabía en pocas palabras. El silencio, otra vez, fue bueno. Don Julián miró alrededor como si viera su propio jardín por primera vez, el rosal que nunca le gustó, la sombra de la jacaranda donde Anita jugaba de chiquita, la fuente que su esposa escogió en un viaje y que desde que ella faltaba le parecía demasiado ruidosa. Todo cobró otro orden, no el del diseño, sino el del sentido. Se sentó en el borde de la jardinera, a la altura de las niñas. No quería que la diferencia de estaturas fuera también una diferencia de trato. Marisol, dijo despacio. Yo fui a escuelas buenas. Tuve maestros con papeles. Pero hoy entendí algo que había olvidado, que la mejor enseñanza se da con palabras de casa. Con tortillas. Con escalones. Con frijoles. Gracias por recordármelo. La niña se ruborizó, sin saber qué hacer con un agradecimiento tan grande. De nada, señor, alcanzó a decir. Lo importante es que Anita ya no le tenga miedo a los números. Ya no les tengo miedo, confirmó la niña. Si se me juntan, me acuerdo de la tortilla. Si se me atoran, lo subo en escalones. Y si me falta, le pido prestado a una decena. Las decenas son amigas, repitió don Julián, casi para sí, como quien se queda con un rezo al que volver. Petra apareció con 3 vasos. No preguntó si querían, los puso al alcance de la mano. Esa hospitalidad silenciosa era su manera de decir aquí todos caben. Marisol tomó el suyo con las 2 manos y bebió a sorbitos agradecidos. ¿Y tu abuelita? Preguntó él, cuidando el tono. ¿Vive cerca? Sí, señor, respondió Marisol. En la colonia del mercado, poquito más abajo del puente. De donde está la tortillería, 2 cuadras a la izquierda. Ahí vivimos. Ella me espera a la hora de la comida. ¿Y sabe que vienes? Insistió, no por control, sino por respeto. Sí. Le avisé, contestó. Me dijo que me cuide, que salude, que regrese temprano. Si me tardo, le silbo. Tienen un silbido, explicó Anita, ya orgullosa de conocer el código. 2 notas así, cortitas. Don Julián asintió. Esa organización amorosa de la pobreza lo conmovió más que cualquier discurso. Había un orden, había ternura, había valores que no compró en ninguna tienda. Mira, hija, dijo de pronto, volviéndose hacia Anita. Yo he pensado que... Se detuvo. No quería adelantarse a decisiones que no había terminado de masticar. He pensado que está bien que Marisol te enseñe aquí, en la reja, donde tú te sientes tranquila y ella también. Si a las 2 les parece, seguimos. Y, si un día la lluvia no deja, vemos cómo le hacemos. Pero no quiero romper esto. Esto está bien. Anita aplaudió sin ruido. Marisol respiró con alivio, porque no esperaba permisos ni trabas, solo claridad. Petra, desde la distancia, apretó los labios para que no se le escapara una sonrisa demasiado grande. Gracias, papá. Gracias, señor. No me den las gracias a mí, dijo. Yo soy el que tiene que agradecer. Y otra cosa, Marisol, si alguna vez necesitas algo, no te dé pena decir. No lo digo por obligación. Lo digo porque es justo. La niña dudó un segundo y luego, con esa franqueza de los que no piden por pedir, dijo lo único que se le ocurrió. No más, si un día tiene un cuaderno viejo que ya no usen, me lo guarda. A veces me quedo sin hojas. Don Julián sintió un tirón en el corazón.
Pensó en los cajones con libretas a medio llenar de la casa. En la bodega con cajas de útiles que habían sobrado de una donación que nunca se concretó. En los excesos que se acumulaban sin nombre mientras, a 2 colonias, faltaban hojas. Respiró hondo para no resolver a lo grande lo que podía empezar en pequeño. Te guardo uno, prometió. Te guardo varios, pero te los doy de a poquito. Para que no te pesen. De a poquito, repitió Marisol, entendiendo el cuidado. El sol se movió un paso y la sombra de la jacaranda les cubrió los hombros. Anita retomó el cuaderno. Quiso mostrarle a su papá un problema que ayer, antes de conocer a Marisol, le habría dado miedo. Lo leyó en voz alta, con esa claridad recién estrenada. Si en el mercado hay 56 naranjas en una caja y 39 en otra, ¿cuántas hay en total? Miró a su maestra de reja. ¿Escalones? Marisol rió. Escalones. Hicieron juntas el recorrido, de 56 a 60, 4, de 60 a 90, 30, de 90 a 95, 5. 4 más 30 más 5, 39. Entonces, 95. Anita escribió con letra redonda, sin apretar de más el lápiz. Don Julián leyó la suma como quien lee un poema familiar. Vio en la frente de su hija una calma nueva, un lugar mullido donde descansar. Y sintió gratitud. Gratitud sin pedir nada, sin ofrecer nada aún, sin firmar nada. Gratitud pura. Marisol, dijo, con la formalidad de los grandes momentos. Yo quisiera conocer a tu abuela. No hoy, no corriendo. Cuando a ustedes les venga bien. Me gustaría darle las gracias. Y pedirle permiso para que esto siga. No quiero que piense que te detengo en tu camino. La niña, de golpe, se puso seria. Asintió. Sí, señor. Le digo. A ella le gusta que la gente salude. Me gusta a mí también, replicó él. Las cosas con saludo saben mejor. Acordaron algo sencillo. El sábado por la tarde, si no llovía, don Julián pasaría por el mercado con Anita y Petra, y se presentarían. No llevaría nada ruidoso. Solo palabras. Y quizá, pensó en secreto, una bolsa con pan dulce del que huele a mantequilla, porque en su casa el pan se partía para conversar. Antes de despedirse, don Julián hizo una pregunta más, no por curiosidad, sino por aprendizaje. ¿Qué es lo más difícil de enseñar? Marisol se quedó pensando. No tenía prisa en responder. Miró los frijoles, la tierra, el cuaderno, la reja. Que la otra persona confíe, dijo al fin. Si confía, aprende. Si tiene miedo, no entra nada. Por eso primero platico tantito. Para que se le quite el nudo. El hombre tragó de nuevo. Esa respuesta, tan simple, exponía su propia falta. Había querido apretar a Anita para que aprendiera, cuando debió soltarle el miedo para que pudiera confiar. ¿Y lo más bonito? Preguntó, con voz pequeña. Cuando me dicen ya entendí, contestó, y miró a Anita. Y cuando yo también entiendo algo de mí. Porque cada que explico, aprendo otra vez. Se quedaron así, en un triángulo bueno, la maestra niña, la alumna valiente, el padre que descubría. Descubría no solo a Marisol, sino también a su propia hija, y a una parte de sí mismo que había dejado en pausa. Descubría que las soluciones no siempre vienen de donde uno las compra, sino de donde la vida las siembra. Petra, que conocía los tiempos del alma, decidió cerrar la escena con delicadeza. Se acercó con una canastita donde había puesto 2 conchas y 2 bolillos, cubiertos con un paño. Lo dejó en la mesita. Para que el cerebro tenga con qué, dijo, con humor de cocina. Marisol sonrió grande. Le voy a llevar a mi abuela un bolillo, anunció. Le gustan con frijolitos. Llévaselo, dijo don Julián. Dile que es de parte de Anita y de Petra. Y que el sábado, si Dios quiere, nos vemos. Si Dios quiere, repitió Marisol, con esa fe tranquila que no presume. Anita levantó la mano para despedirse. Marisol tomó su caja, aseguró la cuerda, guardó los frijoles en la bolsita y el palito detrás de la oreja, como si fuera un lápiz fino. Dio 3 pasos, se detuvo, y volvió la cara. Señor, dijo. Gracias por confiar.
Gracias a ti por enseñar, respondió él. La vieron alejarse por la banqueta, pequeña y firme, llevando su poco como quien lleva mucho. El jardín quedó distinto. No por los frijoles ni por la tierra marcada, sino porque en ese rectángulo de pasto y sombra, don Julián había encontrado algo que no sabía que buscaba, la certeza de que, a veces, la verdad entra por la voz de los humildes. Y esa verdad, cuando llega, no hace ruido. Nada más abre ventanas. Anita, que había estado callada, se acercó a su padre y le tomó la mano. Él se la apretó con cuidado, como quien sostiene algo frágil y precioso. ¿Viste cómo explica?, preguntó ella, todavía asombrada. Vi, dijo él. Y escuché. Y aprendí. Caminaron despacio hacia la casa. Petra recogió la jarra y la sombrilla. La fuente siguió su murmullo. Y, en el despacho, la foto de la esposa parecía sonreír de un modo nuevo, como si aprobara el paso dado. No sabían, ninguno de los tres, que ese pequeño acto de presentarse sería la puerta para lo que vendría después. Pero ya no importaba adivinar el futuro. Ese día alcanzaba con lo que había, el descubrimiento de un hombre que, por fin, se dejó tocar por una lección sencilla. Una lección que le devolvía a su hija. Una lección que, en boca de una niña pobre, sonaba a riqueza. A la única riqueza que, cuando se comparte, crece. La noche siguiente, don Julián no pudo dormir con facilidad. La casa estaba en silencio, como siempre, pero esta vez ese silencio no era vacío, estaba lleno de pensamientos. Se sentó en el sillón de su despacho, con la lámpara encendida, mirando papeles que no le decían nada. Había contratos, cuentas de bancos, propiedades, documentos que en otro tiempo le daban seguridad. Sin embargo, lo único que le rondaba la cabeza era la imagen de Marisol con sus frijoles, con sus tapitas, con su ramita, explicando como si las matemáticas fueran juegos de la vida diaria. Se llevó la mano al rostro, cerró los ojos y suspiró largo. Recordó cómo Anita lo había mirado esa tarde, con orgullo. Orgullo no de él, ni de sus riquezas, sino de lo que había logrado gracias a la niña pobre. Era un orgullo distinto, más limpio, más humano. Pensó en las palabras de Marisol: si confía, aprende. Si tiene miedo, no entra nada. Él mismo había sido un hombre que muchas veces infundía miedo, que imponía respeto con la voz dura y la autoridad de su dinero. ¿Cuántas veces había hecho que su hija se callara de miedo a decepcionarlo? El pensamiento le dolió como una espina profunda. Se levantó, caminó hasta la ventana y abrió las cortinas. El jardín estaba oscuro, la fuente brillaba apenas con la luz de la luna. En ese rincón, hacía unas horas, su hija había reído de felicidad. ¿Y ahora qué debía hacer? ¿Dejar que la vida siguiera como hasta ahora, confiando en que las tardes de reja fueran suficientes? ¿O dar un paso más, aunque significara alterar el orden que por años había defendido? La decisión que rondaba en su corazón era grande, demasiado grande. Se trataba de abrir las puertas, no solo de su jardín, sino de su vida. Y al mismo tiempo, sentía miedo. Miedo a equivocarse, miedo a que la gente lo criticara, miedo a no saber manejar un gesto de humildad que lo sacaba de todo lo que conocía. El sábado llegó pronto. Anita se despertó emocionada, hablaba sin parar, contándole a Petra cómo iba a presentarle a su papá y a ella a doña Lupita. La niña había preparado un pequeño dibujo de agradecimiento, un sol, una jacaranda y 3 figuras tomadas de la mano. Es para Marisol y su abuelita, explicó. Petra la ayudó a meterlo en un sobre. Don Julián, mientras tanto, se vestía con una sencillez que no era común en él: camisa blanca, pantalón gris, sin corbata, sin saco. Quería ir como un hombre, no como un millonario. Caminaron por las calles del mercado. El bullicio los envolvió, el pregón del vendedor de frutas, el olor de las tortillas calientes, el humo de los anafres donde se doraban quesadillas. Anita iba de la mano de su padre, con la mirada brillante. Petra caminaba detrás, como siempre, atenta a todo. Preguntaban por la casa de doña Lupita, y pronto la encontraron, una casita humilde, de paredes agrietadas, con un rebozo azul colgado en la ventana. Marisol salió corriendo al verlos. Llevaba un mandil con flores y las manos manchadas de masa. «Señor, Anita»,
exclamó, con una mezcla de alegría y nervios. Doña Lupita apareció detrás de ella, con paso lento, apoyada en un bastón. Sus ojos, cansados pero vivos, se iluminaron al verlos. Don Julián se quitó el sombrero que había llevado en la mano, como un gesto de respeto. «Buenas tardes, doña Lupita», saludó con voz firme, pero cálida. «Soy Julián Herrera, el papá de Anita». La anciana sonrió, y con un gesto humilde lo invitó a pasar. La cocina olía a frijoles y a café recién colado. Había una mesa pequeña con un hule floreado y 3 sillas desparejas. Anita entregó su dibujo. Doña Lupita lo tomó como si fuera una obra de arte y lo colocó frente a la virgencita que adornaba una esquina. «¡Qué bonito regalo!», dijo. «Esto vale más que cualquier cosa, porque viene de un corazón limpio». Se sentaron. Hubo un silencio breve, de esos que acomodan las palabras importantes. Don Julián habló con honestidad. «Vengo a darle las gracias. Su nieta le ha devuelto la confianza a mi hija. Ella estaba sufriendo con los estudios, y yo, con todo lo que tengo, no supe ayudarla. Marisol lo hizo con paciencia y con cariño. Y por eso estoy aquí, para pedirle permiso de algo que me cuesta decir. Quiero que siga enseñándole. No como una obligación, sino como una oportunidad para las dos». Doña Lupita lo miró largo rato. En su mirada no había miedo ni interés, solo sabiduría. «El conocimiento no se niega, señor», respondió. «Si mi niña puede ayudar, que ayude. Pero eso sí, no la vaya a apartar de mí. Yo ya soy vieja, y ella es mi compañía». Don Julián sintió un nudo en la garganta. «Jamás», prometió. «Nunca le quitaría lo más importante. Al contrario, quiero que usted también forme parte de esto. Quiero que sepa que tiene aquí, en mi casa, un lugar». Marisol miraba la escena con ojos húmedos. Anita le apretó la mano bajo la mesa, como si sellaran un pacto invisible. Esa tarde, don Julián tomó la gran decisión, no solo permitir que Marisol enseñara a su hija, sino abrirle las puertas de su casa. No como una sirvienta, no como alguien inferior, sino como una maestra, una amiga, casi como de la familia. El lunes siguiente, el portón de la mansión se abrió para Marisol y doña Lupita. Petra las recibió con una sonrisa amplia. El contraste era fuerte, las paredes altas, los pisos de mármol, los cuadros de lujo, y ellas, con su humildad a cuestas. Pero Anita corrió y, con su entusiasmo, borró cualquier distancia. «Ya llegaron», gritó, abrazando a Marisol con fuerza. Don Julián observó desde la escalera. Y en ese instante comprendió que su decisión iba más allá de ayudar a su hija, era también sanar su propia soledad, devolverle sentido a la casa, darle un lugar a la gratitud. No sabía lo que diría la gente, no le importaba. Por primera vez en mucho tiempo, eligió no desde el bolsillo, sino desde el corazón. La gran decisión estaba tomada: abrir su hogar a la niña pobre y a su abuela, dejar que la enseñanza sencilla transformara no solo a Anita, sino a todos en esa casa. Y con ese paso, don Julián también empezaba a aprender, quizás, la lección más grande de su vida. El aire en la mansión se sentía distinto. No era el lujo, ni la riqueza. Era la presencia de algo nuevo, esperanza, cariño, y el inicio de un vínculo que nadie había planeado, pero que parecía escrito por el destino. Porque a veces, la gran decisión de un hombre rico no es qué negocio cerrar, ni qué inversión hacer, sino a quién dejar entrar en su vida para que le enseñe lo que de verdad importa. Pasó el tiempo con la delicadeza con que cae una flor de jacaranda, sin ruido, pero dejando color donde toca. En la mansión ya no había silencios que pesaran, sino pausas que descansaban. Las tardes de reja se habían convertido en mesa compartida. Los frijoles de las decenas amigas ahora vivían en un frasco de vidrio, junto a las tapitas que Anita guardaba como amuletos. El portón, antes solemne, aprendió a abrirse para Marisol y para doña Lupita, y también para las risas. Petra, que conoce el idioma de la casa, juraba que la fuente sonaba distinto, como si se hubiera acordado de una canción. Llegó el día en que Marisol cruzó por primera vez la puerta de una buena escuela con su mochila nueva, liviana de peso y llena de futuro. Don Julián había hecho lo que debía hacer quien tiene y entiende: cubrir la colegiatura, uniformes y libros, sin convertirlo en deuda,
sin poner condiciones, con la discreción de quien no compra conciencias, sino que agradece. Anita, con su moño azul, la acompañó al primer día y le susurró en la oreja: «Si te atoras, acuérdate de la tortilla». Marisol sonrió, y con esa sonrisa cruzó el umbral como quien sube un escalón que esperó mucho tiempo. En casa, Anita ya no apretaba el lápiz como si peleara con él. Leía en voz alta, hacía cuentas con naturalidad, levantaba la mano en clase sin que el miedo le apretara la garganta. Cuando se trababa, no lloraba, respiraba hondo y partía el problema en escalones. De vez en cuando, miraba por la ventana hacia la jacaranda y se acordaba de la ramita que fue su primer gis. Don Julián, al verla, sentía una gratitud que no necesitaba palabras. A veces, al final de la tarde, lo sorprendían sonriendo solo, porque hay victorias que no hacen ruido, pero alumbran toda una casa. Doña Lupita también cambió sin perderse. Siguió siendo la mujer de rebozo azul, pero ahora el rebozo abriga mejor, hay medicina a tiempo, un bastón firme, una silla cómoda en la sombra de la terraza. Petra le tomó la medida al café de olla como le gusta a la señora y le aprendió un par de dichos que ahora cuelgan, escritos con plumón, en la cocina: pobre sí, ignorante no y que a nadie le toque cero. A veces, por las tardes, entre ambas cocinaban gorditas y al partir el primer bolillo, hacían una breve oración que no pedía, sino que agradecía. Un mediodía cualquiera, la mansión recibió a la escuela de Marisol para una pequeña ceremonia. No era oficial, pero tenía la solemnidad de lo verdadero. La niña había salido primera en matemáticas. Le dieron un diploma sencillo. Ella lo sostuvo con las dos manos y buscó con la mirada a su abuela. La encontró junto a Petra, y más atrás, a don Julián con Anita. Caminó hacia ellos con paso firme. No hubo discursos largos. Marisol dijo apenas: «Gracias por confiar». Anita respondió: «Gracias por enseñarme a confiar». Don Julián no habló, se llevó la mano al corazón, inclinó la cabeza y aplaudió despacio, como quien aplaude una música que le salvó algo por dentro. Después de la pequeña fiesta, se quedaron los 5 bajo la jacaranda. Las flores moradas, deshojándose, parecían confeti humilde. Don Julián rompió el silencio con una confesión que pesaba, y al salir, lo dejó más ligero. «Yo creí que lo tenía todo», dijo, «y me faltaba lo más sencillo, aprender a mirar. Tú me enseñaste a ver a mi hija, Marisol, a verla sin prisas, sin exigencias, con tortillas y escalones. Eso no se paga, se honra». Doña Lupita sonrió con los ojos y respondió como responden los viejos sabios: «Lo que se da de corazón, señor, no se devuelve, se sigue». Aquella frase quedó flotando, como si esperara posarse en algún lugar. Esa noche se posó en la mesa de don Julián. Sacó de un cajón un cuaderno en blanco, se sentó y escribió un propósito con letra grande: abrir puertas donde hay rejas. No era un plan de negocios, era una decisión de vida. Sin anuncios ni placas, habló con la directora de la escuela de Marisol y apartó un fondo para que otras 2 niñas del barrio pudieran estudiar sin preocuparse por el dinero. No pidió que pusieran su nombre. Pidió, eso sí, una sola condición: que, cuando pudieran, esas niñas le enseñaran a alguien lo que ellas aprendieran. Como una cadena de manos tendidas. Las tardes siguieron, pero ya no eran exactamente las mismas. Tenían la serenidad de lo cumplido y la alegría de lo que apenas empieza. Anita y Marisol se turnaban los papeles. A veces la una explicaba lectura, a veces la otra resolvía problemas. De pronto, inventaban historias con fracciones que sabían a pan dulce y a naranjas del mercado. Petra las escuchaba desde la cocina, riendo a ratitos. Doña Lupita, con la espalda más descansada, corregía con la mirada los modales de todos: gracias, por favor, con permiso. Y el jardín, testigo discreto, guardaba en su tierra marcas que el agua borraba por fuera, pero que por dentro ya nadie podía deshacer. Un atardecer, Anita llevó a Marisol al rincón donde estaba la foto de su madre. Puso delante una flor de jacaranda. «Mi mamá me enseñó a escuchar», dijo. «Tú me enseñaste a entender. Y ahora quiero enseñar yo». Marisol la miró con una emoción quieta, de esas que no necesitan lágrimas para ser hondas. Don Julián, a un paso, alcanzó a oír. No quiso interrumpir. Cerró los ojos un instante
En silencio, dio gracias. Cuando el reloj de pared cantó las 6, doña Lupita pidió la palabra con gesto travieso. «Yo nomás quiero dejarles una cuenta clara», anunció, guiñando el ojo. Si uno parte el dolor en 4 y se guarda una parte, y las otras 3 las reparte entre el trabajo, la fe y la gratitud, casi siempre alcanza para vivir sin amargarse. Rieron todos, como se ríe después de llorar bien. Y en esa risa se acomodó el final que no cierra, sino que abre: Marisol con su escuela, Anita con su nueva confianza, don Julián con un corazón menos solo, Petra con su casa más llena, doña Lupita con su fe recobrada. No hubo fuegos artificiales. Hubo pan, palabras sencillas y una certeza: la verdadera riqueza no está en la mansión, sino en la mesa donde nadie queda sin su pedazo. Esa noche, antes de dormir, Anita dejó 3 cosas sobre su escritorio: una ramita de jacaranda, un puñado de frijoles y la primera tapita roja que Marisol usó para enseñarle el 5. No eran adornos, eran memoria. Y en la casa, que por fin volvió a ser hogar, alguien, tal vez la fuente, tal vez el aire, pareció susurrar lo aprendido, que a veces los más pobres traen la lección más rica, y que los más ricos tienen, todavía, mucho por aprender. Porque hay herencias que no pasan por el notario, pasan de mano en mano, de voz en voz, de corazón en corazón. Y esas, cuando se comparten, no se gastan, se multiplican. Y hasta aquí llegamos con esta historia, que espero haya tocado su corazón tanto como me tocó a mí contarla. Ahora me encantaría saberlo de usted. ¿Desde qué rincón de este mundo nos acompañó hoy? Escríbalo en los comentarios, porque su palabra también es parte de esta familia. Si todavía no lo ha hecho, lo invito a que se suscriba al canal y active la campanita. Así, cada vez que tengamos una nueva historia de vida, de esperanza y de enseñanza, usted será de los primeros en escucharla. Este espacio es suyo, y juntos seguimos compartiendo momentos que nos recuerdan que nunca es tarde para aprender y emocionarse. Dios me los bendiga siempre.